Todos y todas, les saluda Arely Valencia, directora del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia del Perú. En nombre del señor Ministro de Justicia, Eduardo Vega Luna, le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición del ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos, cuyo objetivo es brindar a la ciudadanía un espacio de diálogo y reflexión sobre temas y problemas contemporáneos relacionados a la protección de derechos humanos y acceso a la justicia. Queremos agradecer primeramente al Proyecto Bridge para la lucha contra el trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo por hacer posible la realización de estas conferencias durante el presente mes. El Proyecto Bridge tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas para la lucha contra el trabajo forzoso y otras formas de esclavitud moderna a través de una serie de estrategias como la identificación de los mecanismos para su prevención y denuncia, así como campañas de difusión y capacitación sobre esta problemática en la ciudadanía. La conferencia de hoy se titula Las condiciones de seguridad y salud en el trabajo desde la perspectiva penal laboral, artículo 168A del Código Penal peruano. Esta conferencia busca analizar desde una mirada de derecho comparado el alcance de este artículo en función a su rol garantista de la vida y la salud de las y los trabajadores en el marco de un enfoque de derechos humanos y trabajo decente. Nuestro ponente esta tarde es el doctor Juan María Terradillos Basoco, quien nos acompaña desde España. El doctor Terradillos es profesor emérito, doctor en Derecho Penal por la Universidad de Cádiz, España, y doctor honoris causa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado también como docente en las universidades de Valladolid y de la Universidad Complutense de Madrid. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú realmente nos sentimos muy honrados de tener a uno de los juristas españoles más destacados en el área de derecho penal y penal del trabajo, compartiendo con nosotros sus reflexiones y su expertise esta noche. Sin duda, sus aportes en esta conferencia van a ser sumamente valiosos para los especialistas interesados en esta temática en el ámbito nacional y regional. La exposición del doctor Terradillos tendrá una duración de unos 45 minutos, luego de los cuales vamos a abrir el espacio para las preguntas del público en alrededor de 20 minutos. Quienes tengan preguntas, inquietudes, podrían alcanzarnos sus preguntas a través del chat para poder hacer la selección de las mismas. Nuevamente les agradecemos el interés de todos ustedes de seguirnos cada martes en este ciclo de conferencias. Y sin mayores preámbulos, doy pase a nuestro expositor. Muy buenas noches, doctor Terradillos. Hola, muy buenas noches. Muy buenas tardes para ustedes. Encantado de poder comenzar. Pues bien, primero naturalmente mostrar mi agradecimiento a la organización representada en este caso por la doctora Valencia por poder participar en estos martes de reflexión que en definitiva versan sobre una temática que a mí me ha resultado profesionalmente muy atractiva desde siempre, que es el mundo del derecho penal del trabajo, si quieren ustedes, del mundo de la protección jurídico-penal de los derechos de los trabajadores. Este va a ser el objeto de nuestro debate, de nuestra jornada de trabajo de hoy. Y para hacer este seguimiento me acompañaré de estas diapositivas que creo que estarán ustedes viendo. ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve bien. Perfecto. En definitiva, vamos a intentar desglosar, como ya se anunciaba, toda la temática que puede sugerir este título. Condiciones de trabajo y seguridad y salud en el trabajo desde la perspectiva penal. El estudio del artículo 168A, que me parece que es un tema de estudio, digamos, muy apropiado para la celebración de este Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que hoy celebramos en España y que mañana celebrarán ustedes en Perú. En definitiva, cuando hablamos de Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, estamos hablando o aludiendo a un empeño de OIT desde siempre, que es el afrontar la siniestralidad laboral, no como un destino inevitable, sino como una consecuencia de factores causales que intervienen en la prestación de trabajo.
Es decir, tenemos que plantearnos la seguridad y la salud en el trabajo y la defensa de la seguridad y la salud en el trabajo desde esta perspectiva causal. No resignarnos a esas cifras absolutamente apabullantes de siniestralidad que nos ofrece la estadística mensualmente en todos los países del mundo, pero en algunos más que en otros. Digo, no se trata de resignación, sino de implementar medidas de prevención, porque allí donde hay un efecto que tiene causas, si actuamos sobre las causas, podremos aminorar lo más negativo de los contenidos de los efectos. En definitiva, cuando abarcamos este objetivo o nos ponemos este objetivo como punto final del debate que vamos a compartir durante estos minutos que se han anunciado, no hacemos sino ser consecuentes con un compromiso propio del Estado social y democrático, que es la defensa de los derechos, fundamentalmente de los derechos económicos, sociales y culturales de los más vulnerables. En definitiva, nos hacemos eco del compromiso que queda plasmado en el convenio OIT 187 del año 2006 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. Artículo 2. Todo Estado miembro deberá adoptar medidas activas con miras a conseguir un medio de trabajo saludable. Objetivo repetido, vean ustedes, en el decreto de urgencia 044 de 2019 peruano, cuya exposición de motivos reconoce que resulta necesario establecer medidas que garanticen el derecho a unas condiciones seguras, compatibles con la dignidad de la persona, y se añade, se han de fortalecer los roles de fiscalización y de control del Estado. Pues bien, estas medidas que constituyen un compromiso, digo, ineludible del Estado de Derecho, se concretan en el ámbito de la protección penal en el artículo 168A del Código Penal que todos ustedes conocen. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta jornada de trabajo? Para mí sería facilitar el acceso a una lectura dogmáticamente correcta para que, teniendo un sistema de conocimiento del artículo 168A, poder llegar también a una aplicación del mismo en los tribunales y en la vida de la inspección y de los tribunales también segura, porque en definitiva de lo que se trata es de asegurar o al menos de afinar en lo posible los instrumentos para alcanzar la vigencia material del artículo 168A, que no debe quedar solo en un precepto del Código, sino proyectarse sobre la vida del trabajo y la vida de los tribunales, para, en definitiva, lograr una mejor tutela de la vida y salud de los trabajadores. Yo les ruego que tengan presente este objetivo, este leitmotiv, porque en definitiva es el que inspira la construcción o el armazón de todo el discurso que vamos a pretender desarrollar, que en definitiva va a ser el tratamiento de un precepto del Código Penal de acuerdo con los epígrafes tradicionales, bien jurídico, que predetermina el contenido de los siguientes epígrafes: tipo objetivo, deteniéndonos fundamentalmente en el resultado; tipo subjetivo y las cuestiones concursales, que en la práctica tienen tanta importancia. En consecuencia, comenzamos, como anunciaba, por el estudio del bien jurídico. El bien jurídico, que les decía, tiene importancia porque predetermina, o al menos prefija, los límites dentro de los cuales se tienen que ir construyendo los demás elementos del delito. Si vamos a la rúbrica del artículo 168A, nos dice que el bien jurídico son las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y esta es la tesis que adopta la mayoría de la doctrina peruana: protección de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Yo entiendo que esta ha podido ser la voluntad legislatoris, que esto ha podido ser incluso la voluntad de la ley, pero vean ustedes que para determinar cuál es el bien jurídico protegiendo un determinado precepto, hay que acudir al fondo del precepto. Hay que acudir al precepto mismo y no a las rúbricas. Y a partir de esta consideración tan elemental,
tengo mis dudas sobre que las condiciones de seguridad y salud en el trabajo puedan constituir el bien jurídico en este precepto. Porque vean ustedes que si así fuera, la mera infracción de normas de prevención ya constituiría delito, porque en sí supondría ataque a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y esto no es lo que dice el artículo 168A. El tipo penal exige, sí, la infracción de normativa laboral, pero esto solo constituye el modo o el medio de afectar al bien jurídico. Se castiga al que infringe normativa, pero con ello causa o genera un peligro o genera una lesión al auténtico bien jurídico, que es, como expresamente dice el precepto 178A, la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores. Me interesa resaltar en este punto que cuando el Código Penal habla de salud, evidentemente se refiere tanto a la física como a la psíquica, y así se deduce de los preceptos que en el Código Penal peruano castigan las lesiones graves y las menos graves, que en definitiva no hacen distingos entre el aspecto físico y psíquico. Por tanto, bien jurídico protegido, vida y salud, entendiendo por salud la física y la psíquica. Pero vean ustedes que todavía tenemos que hacer alguna precisión más sobre el bien jurídico. Porque la vida y la salud que se protegen en el artículo 168 no son la vida y la salud que se protegen en los demás preceptos que el Código Penal destina a la tutela de la salud y la vida. Quiero con esto decir que el bien jurídico del artículo 168A, vida y salud, está contemplado desde una perspectiva específica en el artículo 168. Está contemplado desde una perspectiva colectiva. Se trata de bienes jurídicos colectivos de los que es titular, como dice reiteradamente el Tribunal Supremo Español en la jurisprudencia vertida sobre esta cuestión, bien jurídico de los que es titular una clase, la clase trabajadora, el colectivo de los trabajadores en cuanto colectivo que en la relación laboral ocupa una posición subordinada y por tanto más vulnerable. Claro, la mera existencia del artículo 168A solo se puede explicar si entendemos que el bien jurídico está contemplado desde una perspectiva distinta, porque si fuera el bien jurídico vida, salud, en clave individual, ya tenemos en el Código Penal los artículos 106, 111, 121, 124. Claro, cuando además de esos artículos se introduce un precepto distinto, específicamente dirigido a la protección también de la vida y la salud, solo puede ser un precepto distinto porque contempla este bien jurídico desde una perspectiva, también distinta. La perspectiva colectiva, bien jurídico colectivo, que también explica la protección fuerte que se dispensa a vida y salud de los trabajadores en este artículo 168A. Es una consecuencia de los objetivos del Estado social y democrático de derecho, como decíamos antes. Los bienes colectivos alcanzan una dimensión y una valoración más alta que los bienes jurídicos en clave individual, porque esto es la esencia del Estado social. En consecuencia, esta contemplación del bien jurídico colectivo es lo que explica la protección más fuerte que se dispensa a vida y salud en este precepto. Protección más fuerte que se manifiesta, por ejemplo, en el castigo de formas de puesta en peligro y no de lesión, que es la regla general de la vida y la salud. Se rompe la regla general para dispensar una posición crecida, una posición más intensa, precisamente por la excelencia, digamos, o superioridad del bien jurídico colectivo, que es como tenemos que contemplar la protección de la vida y la salud en este precepto. Y naturalmente, si el bien jurídico es colectivo, el sujeto pasivo, es decir, el titular de este bien jurídico, también tiene que ser colectivo. Es el colectivo de los trabajadores. El colectivo de los trabajadores, interpretando el término trabajador en su sentido material.
también el Tribunal Supremo Español ha seguido o ha puesto énfasis en esta faceta, manejando un concepto que el propio Tribunal Supremo Español califica de expansivo o integrador del concepto de trabajador. Trabajador es todo aquel que presta una relación de trabajo bajo dirección ajena. No importa que desde el punto de vista laboral, que desde el punto de vista de la normativa laboral, no se reúna en esta relación todos los requisitos que dan validez al contrato de trabajo. De suerte que contratos de trabajo nulos, por ejemplo, en mi país, el trabajo irregular de los extranjeros es un contrato desde el punto de vista laboral nulo, pero esto no priva de la condición de los trabajadores a estos sujetos que son igualmente protegidos por el ordenamiento, no solo laboral, sino fundamentalmente, que es lo que aquí nos interesa, por el ordenamiento penal. Por tanto, repito, concepto integrador de todas las situaciones que quizá no de jure, pero sí de facto son susceptibles de recibir la calificación de trabajador. Si nos vamos al párrafo primero del artículo 168A, nos vamos a encontrar entonces que la remisión del precepto es a los trabajadores, más concretamente a sus trabajadores, que tenemos que interpretar este sentido expansivo que acabo de decir. Pero ojo, no tan expansivo que incluyamos las situaciones en que no existe un vínculo laboral material. Porque la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su título preliminar, en su artículo 2, y el reglamento, en su artículo 2, equiparan situaciones de trabajadores y personas que no lo son porque no están vinculadas laboralmente a su empleador o a su emprendedor. Esta equiparación es válida a efectos de derecho del trabajo, de derecho preventivo, pero el Código Penal distingue y por tanto nosotros debemos distinguir. Y cuando el Código Penal emplea el término trabajadores, reitero, tenemos que emplear un concepto material, integrador y por tanto con cierta eficacia expansiva, pero que no llega tanto como para equiparar al trabajador con el que no lo es. El propio articulado del Código Penal, cuando habla de trabajadores y de no trabajadores, está efectuando una distinción que no podemos eludir. Por tanto, insisto, en el párrafo primero, sujeto pasivo, todo trabajador en sentido material. En el párrafo segundo, la cuestión, como saben ustedes, cambia porque, en definitiva, este párrafo segundo castiga la causación de muerte o lesiones a trabajadores y a terceros. En consecuencia, el campo de los sujetos pasivos se amplía notoriamente. Y finalmente, quizá la consecuencia más importante que podemos sacar de esta caracterización del bien jurídico como colectivo y de la titularidad del colectivo de los trabajadores es el valor que se ha de dar al consentimiento, es decir, a la aceptación por parte del trabajador de condiciones de trabajo que, infringiendo la normativa de prevención, le colocan en situación de riesgo. ¿Es posible que el trabajador acepte estas condiciones? Desde el punto de vista naturalístico, naturalmente que sí. Pero esa no es la perspectiva que nos interesa. La perspectiva que nos interesa es la de la perspectiva normativa, la perspectiva del derecho. Y desde el derecho me parece importante que tengamos en cuenta lo siguiente. El consentimiento, para tener eficacia extintiva de la responsabilidad criminal en el Código Penal peruano, artículo 20, apartado 10, tiene que ser un consentimiento válido, es decir, de origen libre. Y vean ustedes que este tipo de consentimiento no se da en esta materia. No se da en esta materia, primero, porque nadie renuncia libremente a sus derechos si no está engañado o constreñido al efecto. Y por otro lado, a poco que conozcamos la realidad del mundo del trabajo, sabemos que la autonomía del trabajador para organizar sus condiciones de trabajo y por tanto sus condiciones de seguridad en el trabajo dentro del organigrama general de la empresa es una capacidad de autonomía nula, inexistente, irrelevante. El trabajador no es quien organiza su ámbito de trabajo, sino que otros lo organizan por él. En consecuencia, la viabilidad misma del consentimiento válido es prácticamente inexistente. Pero además ven ustedes que este consentimiento sería irrelevante
porque el artículo 3 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo determina el carácter de mínimos y, por tanto, de irrenunciables de los derechos de prevención. En consecuencia, no cabe renunciar, y no cabe renunciar porque un titular individual no puede renunciar válidamente a un derecho de todo un colectivo que naturalmente no le pertenece. En definitiva, se trata de tener siempre presente la perspectiva del artículo 168A. No valora el comportamiento de las víctimas, valora que hay un deudor, un garante de seguridad que debe brindarla. Y si no la brinda, a partir de ahí analiza su posible responsabilidad penal. Pero este análisis de la responsabilidad penal del deudor de seguridad que infringe la normativa que le obliga, se realiza al margen del consentimiento, de la imprudencia, de la validez o no del consentimiento, etcétera, etcétera, del titular colectivo del derecho, que es, como hemos dicho, el colectivo de trabajadores. Bien, entonces, partiendo de este bien jurídico, vamos a intentar ahora analizar la estructura del precepto. Fundamentalmente, como decíamos al examinar el índice de esta jornada de trabajo, vamos a comenzar por el tipo objetivo. El tipo objetivo se estructura en tres elementos, que son la infracción normativa, los sujetos y el resultado. Vamos a comenzar por la infracción normativa, porque hay un elemento normativo en el artículo 168 que es definitivo. Para realizar la conducta de cualquiera de los dos párrafos es necesario infringir una obligación de prevención que está asentada en la normativa laboral. Esta infracción, a partir del decreto de urgencia número 044/2019, como saben ustedes, ya no necesita ser administrativamente prejuzgada. No es necesario que la autoridad administrativa o que la inspección haya decidido que existe una infracción. Ahora ya la apreciación a efecto de aplicación del artículo 168 de esta infracción naturalmente queda exclusivamente en manos de los jueces. Es en el seno de la jurisdicción, en el seno de los tribunales penales, donde esta infracción ha de quedar probada. Y de aquí que la denuncia ya no puede tener carácter de prueba, sino que tiene simplemente la naturaleza de noticia criminis. Esa denuncia que está en el artículo 99 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, o en el 50 de la Ley General de la Inspección de Trabajo, reitero, no es sino la noticia criminis en cuya virtud el hecho llega a los tribunales. Y en la medida en que llega un relato de hechos y una fundamentación, los tribunales pueden tomar ese elemento como un elemento de prueba, pero ojo, un elemento más. Un elemento a valorar en un conjunto probatorio más complejo y un elemento que naturalmente es susceptible de inhabilitación por prueba en contrario. El Tribunal de lo Penal es independiente no solo para valorar y declarar probado o no probado el hecho que pudo dar origen a la infracción administrativa o incluso en su caso a la sanción administrativa. No solo es soberano para determinar los hechos, sino también para valorarlos jurídicamente. Quiere decirse, en definitiva, que no caben presunciones. Cuando el artículo 47 de la Ley General de la Inspección del Trabajo dice que las denuncias de los inspectores de trabajo merecen fe, está naturalmente concediéndoles unas facultades o unas competencias o unos efectos mejor probatorios que despliegan toda su eficacia en el ámbito administrativo, en el ámbito laboral administrativo, pero que naturalmente no despliegan esta eficacia hasta el punto de constituir base para una presunción en la jurisdicción penal. Bien, infracción normativa que nos obliga a plantearnos la cuestión qué normas son las que se infringen o qué normas es necesario infringir para caer dentro del ámbito de aplicación del artículo 168A. La remisión que hace el precepto es absolutamente indeterminada, genérica. El que infrinja normas laborales, normas de prevención, a las que está obligado. Bueno,
Y eso siempre, ese tipo de remisiones, la vieja problemática de las leyes penales en blanco, siempre ha creado problemas de contradicción o posible contradicción con el principio de legalidad. Porque en definitiva el principio de legalidad dice que la materia de prohibición de los preceptos penales tiene que estar definida en ley. Y las normas de prevención no siempre, o mejor, casi nunca, revisten esta forma, sino que están dispersas en reglas, en instrucciones, en normas de muy distinto orden jerárquico. De modo que nos tenemos que plantear de entrada hasta dónde puede llegar la remisión. Por ejemplo, el campo tradicional de debate doctrinal es el campo de los reglamentos. La infracción de norma reglamentaria, no solo de norma legal, de norma reglamentaria puede dar lugar a la implementación del elemento normativo del artículo 168A. Bueno, ¿qué son los reglamentos? Los reglamentos son disposiciones de carácter general emanadas del Poder Ejecutivo. Entran de entrada en el concepto de norma del artículo 51 de la Constitución Política del Perú, que se refiere a las normas legales, pero también son normas otras disposiciones inferiores. Por tanto, parece que de entrada la admisibilidad de los reglamentos es francamente clara y no necesita y no debería suscitar problemas de compatibilidad con el principio de legalidad. De ahí que la doctrina se haya preocupado de, admitiendo el valor de los reglamentos como fuente de obligación con efectos penales, reunir una serie de requisitos, a veces de base doctrinal, a veces de origen jurisprudencial, que determinan cuándo la remisión a reglamentos es válida. Se trata de fijar los requisitos de admisibilidad que, como saben ustedes, pues se pueden resumir en que la remisión tenga que ser exigida por las peculiaridades del contexto, es decir, del bien jurídico protegido y de los ataques al mismo. Y esto es evidente en el campo de la siniestralidad laboral, donde la normativa es muy compleja, muy prolija, donde preceptos muy dinámicos encuentran mal acomodo en la ley penal en sentido estricto, que tiene vocación de permanencia y de generalidad, y en consecuencia la regulación del detalle debe conferirse a los reglamentos. Entonces, primer requisito, necesidad. Segundo, remisión expresa para que efectivamente haya un respaldo legal que permita hablar de respeto al principio de legalidad. Y finalmente, como ha estudiado muy bien en doctrina peruana, por ejemplo, el doctor Felipe Villavicencio, finalmente que lo que se transfiera a los reglamentos sea lo accesorio, los modos, las formas, reservando el núcleo de la materia de prohibición a la ley penal. Con estos requisitos, la remisión a los reglamentos es, digo, en opinión doctrinal generalizada, válida. Y en el caso de los convenios colectivos, claro, el convenio colectivo tiene un origen pactado. En consecuencia, ya no es exactamente igual que el reglamento, aunque, aceptando la distinción que ha desarrollado muy bien la doctrina laboralista española entre cláusulas normativas y cláusulas obligacionales de los convenios colectivos son, o al menos sus cláusulas normativas, son normas con eficacia erga omnes, son normas con proyección general, al igual que lo son los reglamentos o al igual que son las leyes. Y en la medida que el pacto colectivo tiene esta eficacia erga omnes, esta eficacia normativa que vincula no solo a los firmantes en un momento concreto, sino a todos los demás sujetos que se vayan involucrando en ese ámbito funcional, resultaría que son efectivamente normas con validez general. Normas equiparadas por el artículo 31 de la Ley General de la Inspección del Trabajo y a efectos de sanción por el artículo 34 a las disposiciones legales en sentido estricto. Por tanto, me parece que también los convenios colectivos son fuente de obligaciones cuya infracción daría lugar o podría dar lugar a la aplicación, concurriendo los demás elementos del artículo 168A. Y el pacto individual
Bueno, el pacto individual en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, artículo 3º, es equiparado a los convenios colectivos, a los reglamentos, a las normas legales. Entiendo que esta equiparación es válida en el ámbito estrictamente laboral, pero dudo mucho que lo pueda ser en el ámbito del derecho al trabajo. Porque el pacto individual obliga solo a las partes que lo suscriben, que además pueden renunciar a exigir su cumplimiento. Y en la medida que el contenido preventivo que emana de un pacto individual es renunciable, vean ustedes que entraríamos en ámbitos que quizás no son los propios del derecho penal, porque pacto individual renunciable significa renunciar, valga el juego de palabras, al principio de legalidad. La materia de prohibición ya no estaría establecida en una norma general, sino una norma en una norma individual. Por lo mismo, significaría renunciar al principio de igualdad. Una conducta podría ser delictiva o no delictiva dependiendo del contenido del pacto individual que tuviera cada trabajador con su empleador. Y sería también ruptura del principio de intervención mínima, porque el derecho penal interviene en la tutela de mínimos y el pacto individual siempre ha de estar por encima de esos mínimos legalmente o reglamentariamente exigibles. En consecuencia, entiendo que la infracción del pacto individual no sería infracción normativa a los efectos del artículo 168A. Y de nuevo me vuelvo a separar de la doctrina mayoritaria peruana. Creo que se puede decir lo mismo de la autorregulación. La autorregulación obliga, en virtud de lo dispuesto, mejor que obliga, faculta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, a adoptar estándares de protección que en cada ámbito empresarial deberían ajustarse al máximo técnico exigible en cada momento. De suerte que esta facultad que concede la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo determinaría la obligación de cada empleador de mantener los estándares mínimos que técnicamente fueran accesibles en cada caso. Bien, esto es una facultad legítima y es una facultad que tiene incluso coherencia constitucional, como ha estudiado y el que yo creo que es el monografista más profundo de esta materia en doctrina peruana, que es el doctor Rodríguez Salinas. Es una facultad legítima del empleador y tiene coherencia constitucional, pero la infracción del contenido preventivo de la autorregulación puede ser una infracción considerada infracción de normas legales a efectos del artículo 168A. Entiendo que no. Entiendo que no, porque la autorregulación por encima de los mínimos legales excede de lo exigido por el principio penal de intervención mínima. La autorregulación que establece pautas de prevención por encima de los mínimos legales tiene un origen voluntario y tiene un contenido también voluntario. Entonces no es una norma legal a la que se refiere el artículo 168A. Por decirlo con palabras más sintéticas, el Estado no delega la valoración social de los comportamientos de riesgo empresarial en los propios empresarios. El Estado se reserva la definición de los mínimos penalmente exigibles y la determinación de lo penalmente exigible mínimo se hace por norma de proyección general, no por normas de autorregulación. Otra cosa bien distinta es que si en virtud de los compromisos derivados de la autorregulación en una determinada empresa se generan riesgos, que pueden ser riesgos típicos, riesgos subsumibles, en el artículo 168A, y como consecuencia de estos riesgos incluso se produce lesión o muerte del trabajador, confiado en que los mecanismos de autorregulación eran altamente eficaces, siendo así que a la hora de la verdad no lo eran, se puede generar una responsabilidad criminal, por supuesto,
pero no en aplicación del artículo 168A, porque falta su presupuesto legitimador, sino en aplicación de las reglas generales, comisión por omisión o imprudencia. Y el último aspecto que hay que tratar en relación con la infracción normativa es que si se castiga a quien infringe normas, aparte de otros resultados, pero como conditio sine qua non, infracción de normas de seguridad, tenemos que tener en cuenta que las normas de seguridad protectoras de la seguridad y salud en el trabajo no son solo las contenidas en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sino también en la legislación inespecífica, es decir, legislación sobre salud pública, legislación sobre seguridad industrial, legislación medioambiental, en definitiva, legislación dispersa, inespecífica, que puede aplicarse a la materia siempre que se cumpla la condición funcional explicitada por el artículo 168A, que su contenido sea de protección en el trabajo, de modo que su infracción no solo sea una infracción formal, sino que sea una infracción generadora del resultado típico previsto en el párrafo primero o en el párrafo segundo. Es decir, que sea una infracción genéticamente vinculada, aunque solo sea de modo hipotético, a este resultado que el artículo 168A quiere evitar. Segundo elemento del tipo objetivo, el sujeto activo. Estamos ante un delito especial. ¿Quién puede cometer este delito? El obligado que infringe. De entrada, esta es la primera limitación o la primera contextualización. Luego veremos que el sujeto activo va a ser distinto en un párrafo y en otro, con lo cual adelanto ya que a mi modo de ver el párrafo primero y el párrafo segundo del artículo 168A contemplan dos delitos autónomos que deben ser considerados independientemente. Volveremos sobre esta cuestión. Ahora nos quedamos con que estamos ante un delito especial que solo puede cometer de entrada el obligado, el garante de seguridad, el deudor de seguridad. ¿Y quién es el primer garante, el primer responsable de seguridad? Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, artículos 26 y 48. El responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que asume las obligaciones prolijas que le impone el artículo 49 de la propia ley y específicamente el artículo 36. Implementación de un plan de prevención concreto. Este es el sujeto obligado. El empleador, el término sería equivalente al del empresario, que puede ser, como todos sabemos, tanto persona física como persona jurídica. Yo diría que en el siglo XXI lo normal es que las empresas se constituyan como personas jurídicas. Bien, esta persona jurídica es la obligada, la empresa es la obligada, en consecuencia, cuando infringe la norma, la que la infringe es el sujeto obligado, la empresa corporación, la empresa asociación, la empresa persona jurídica. La persona física puede responder si no es obligado directo, que será la regla general, si no es obligado directo, responderá de acuerdo con lo previsto en el artículo 27. Aunque no concurran en la persona física los requisitos exigidos por el tipo especial para el sujeto activo, responderá esta, con independencia de que a la persona jurídica o a la persona asociativa o al ente corporativo se le puedan imponer las consecuencias accesorias del artículo 105. Y en los casos específicamente previstos en el artículo 103 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empresario será el empresario principal, porque el supuesto que contempla este precepto es el de la contratación, subcontratación de obra o servicio o cesión de mano de obra. En todos estos casos hay un conglomerado, digamos, de empresas, hay un empresario principal que de entrada, que ab initio, responde como empresario principal, garante de la seguridad de todos los escalones en que está organizada la producción. De modo que empleador, primer deudor de seguridad, primer sujeto o posible sujeto activo. Claro, el empleador, pero también sus representantes, porque la persona jurídica actúa mediante representantes o delegados, y la persona física puede actuar también mediante representantes o delegados, de jure o de facto. De jure, sobre todo en el caso de las corporaciones, está previsto toda la legislación mercantil, quien ostenta la representación
del ente jurídico y por tanto la representación de la empresa, o de facto, la persona física a la que los partícipes en la actividad de la empresa, los trabajadores, los proveedores, los competidores, reconocen como con facultades de representación, con facultades de obligar, por tanto, a la empresa. ¿Y cómo se articula la representación, la responsabilidad de estos representantes de jure o de facto a que alude el artículo 26 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Pues ven ustedes que tenemos que tener una perspectiva hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo, el representante es un obligado a garantizar seguridad, es garante de seguridad en virtud de aplicación directa de la normativa prevencionista. Y como obligado directo, no como obligado derivado, asume, nos explica Rodríguez Salinas, una posición nueva de garante, una posición ex novo, que nace ex novo con él, como directamente obligado, insisto, y que no es una responsabilidad, por tanto, unas competencias derivadas. En la medida que es obligado directo, este sujeto puede ser autor, lo cual no quiere decir que no pueda ser autor su representado. Porque el representado, y ahora nos dirigimos hacia arriba, o tomamos una perspectiva hacia arriba, el representado sigue manteniendo obligaciones y por tanto sigue siendo susceptible de incurrir en responsabilidades penales. Cuando la delegación es parcial, se tratará de responsabilidad compartida, y cuando la representación es general, todavía siempre quedará el residuo, digamos, de responsabilidad por parte del representado, obligado a controlar los riesgos derivados de su actuación no adecuada, ineligiendo o invigilando. Ineligiendo a la hora de seleccionar el personal que le va a representar y por tanto va a asumir fácticamente, materialmente, sus competencias y deberá responder por ellas, del mismo modo que tiene que ejercer una responsabilidad invigilando a lo largo de la situación en que se desarrolle la representación o la delegación, debe garantizar que se están cumpliendo fielmente las obligaciones que ostenta el representante, que son las del representado. Y en caso de que estas obligaciones no se cumplan debidamente, la obligación invigilando determina que el representado debe corregir o incluso debe subrogar al representante, y si no lo hace, naturalmente puede incurrir en responsabilidad, en términos tan clásicos que incluso los definimos con una fórmula latina, ineligiendo o invigilando. Bien, sujeto activo el empleador, autor, sus representantes, sus delegados, también autores, pero nos encontramos en el mundo de la empresa con un amplio catálogo de otros garantes de seguridad. ¿Quiénes son estos? Bien, en el párrafo segundo vean ustedes que se castiga a quien causa lesiones o muerte a trabajador o terceros. Por tanto, todos los que infrinjan la norma laboral y causen estas lesiones a trabajador o a terceros, naturalmente pueden responder a título de autores. Pero en el párrafo primero la cuestión es más compleja, porque se trata de castigar a quien pone en peligro la vida o salud de sus trabajadores. Entonces tenemos que interpretar lo que significa sus trabajadores, porque si entendemos que sus trabajadores son exclusivamente los trabajadores del empresario, los que tienen un vínculo laboral con el empresario, que por eso son sus trabajadores, resulta que la intervención de otras personas en la comisión eventual de estos delitos deberá ser imputada no a título de autoría para quienes no son empresarios que tienen sus trabajadores, sino a título de participación, instigación o complicidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 25 del Código Penal peruano. Claro, esta solución de que quien interviene sin ser empresario pueda ser castigado a título de instigador o de cómplice nos puede parecer o no satisfactoria, pero en todo caso deja una laguna de punición importante. Cuando no sea posible exigir responsabilidad criminal al empresario,
no es posible exigir responsabilidad penal a los que colaboran con él, a los que participan, porque la participación, como saben ustedes, es en derecho penal accesoria. Se es partícipe en el delito del autor principal. Si no tenemos ese autor, no cabría exigir responsabilidad criminal a los partícipes y en consecuencia nos quedaríamos, digo, con una importantísima laguna de punición. Por tanto, me parece que es necesario interpretar sus trabajadores de otro modo. Es decir, yendo a la realidad. La empresa es una organización, a veces corporativa, a veces como persona jurídica, a veces unipersonal, pero en todo caso es una organización compleja, jerarquizada, con división de funciones. Y ese ente empresarial es el que realiza una encomienda personal a determinados sujetos, que pueden ser incluso ajenos al organigrama empresarial, una encomienda personal muy semejante a una delegación parcial, en cuya virtud los convierten garantes de facto de seguridad, garantes de la tutela de la salud y vida de los trabajadores. En consecuencia, estos sujetos pasan a ser deudores, pasan a ser garantes de seguridad de sus trabajadores, no porque sean suyos, porque ellos no son empleadores, sino porque son suyos de su empresa, de la misma empresa que les ha conferido este tipo de responsabilidad. Sus trabajadores deben entenderse como trabajadores de la empresa o como los trabajadores, que por otra parte es la conclusión a la que llevaría el título preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que nunca habla de sus trabajadores, sino que habla de los trabajadores. Y en este sentido debemos entenderlo. Digo, sus trabajadores son los trabajadores de la empresa y son trabajadores de la empresa, del empresario y de los sujetos que en virtud de esta encomienda personal, que es la terminología que emplea en la doctrina peruana ORE, en virtud de esta encomienda personal asumen la condición de garante. Se evitan así lagunas de punición y entonces ahí aparecen una escala importantísima de obligados directos que realmente no podemos glosar aquí de la contenida de los artículos 26, 29, etcétera, estos artículos que tienen ustedes en la margen derecha de su diapositiva. Y luego aparece la posible responsabilidad penal de los trabajadores y de sus sindicatos que, a tenor del artículo 19 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tienen una participación, una responsabilidad indispensable en materia de prevención. Pero, como ha advertido el doctor Meini, también en la doctrina peruana, el hecho de que su participación sea indispensable no los convierte automáticamente en co-garantes de seguridad. En consecuencia, estos sujetos no pueden, en condición de trabajadores o representantes de los trabajadores, ser obligados directos, ser autores en el sentido del artículo 168A, párrafo primero. Bien. Tercer elemento del tipo objetivo, comportamiento. Y aquí hay multitud de opiniones sobre los delitos de acción, sobre los delitos de omisión, perdón. No debemos perder el tiempo en esto, porque lo importante es, como decía antes, la perspectiva normativa y no la perspectiva naturalística. Nos da igual que los delitos se puedan cometer por acción o por omisión, por activa o por pasiva, cuando lo importante es el juicio jurídico penal de desvaloración que se proyecta sobre todas las conductas delictivas. La acción o la omisión dependen de la norma infringida, porque vean ustedes, lo decíamos inicialmente, que la norma infringida es la que marca el modo de actuación. Y si nos vamos al artículo 28, fundamentalmente, de la Ley General de Inspección de Trabajo, que recoge las infracciones muy graves, veremos que tanto en ese artículo como en el 39, la tónica general es describir las infracciones como incumplimientos. Entonces podríamos decir, son conductas omisivas. Bueno, el artículo 28.6, en cambio, recoge conductas omisivas y conductas activas. De modo que, en definitiva, es la norma extrapenal las que nos define si el comportamiento típico va a ser en cada caso activo o omisivo. Si la norma extrapenal es prohibitiva,
El comportamiento penal típico consistirá en un hacer activo. Si la norma extrapenal es preceptiva, es decir, manda hacer algo, el comportamiento penal típico será omisivo. En cualquier caso, estaremos ante formas de omisión impropia, es decir, aquellas que están castigadas en el Código Penal peruano en el artículo 13, que son equiparables a un hacer activo en la medida que se les puede asociar un determinado resultado. Por tanto, no cabrá la omisión pura, porque el artículo 168A, tanto en su párrafo primero como en su párrafo segundo, exige un resultado que luego vamos a examinar. Y la omisión pura es pura inactividad. No cabe la realización de estos delitos por omisión pura, sino por omisión, en todo caso, impropia, cuyos requisitos están recogidos, como todos ustedes conocen, en el artículo 13 del Código Penal. Este comportamiento produce un resultado y aquí me parece que ya es absolutamente indispensable partir de la perspectiva de que estamos ante dos delitos distintos. Un delito de resultado, lesión, y un delito de resultado, peligro. Delito de resultado peligro en el primer párrafo del artículo 168. La estructura clásica de los delitos de peligro. Hay una infracción normativa exigida expresamente por el artículo 168, su párrafo primero, más la causación de un resultado. Causación de un resultado que debe ser objetivamente imputable a la infracción, lo cual determina también las características de la infracción. No puede ser meramente formal, sino que tiene que ser idónea para que el resultado sea objetivamente imputable. Y aquí también tenemos que sacar una conclusión que no siempre se saca. Y estamos acostumbrados a ver en los tratados o en los manuales de derecho penal de teoría del delito que en los delitos de peligro solo hay un juicio de desvalor de acción. No, también hay un juicio de desvalor del resultado, porque el peligro tiene que ser conmoción de condiciones externas, por tanto tiene una proyección resultativa que no podemos dejar de lado. En doctrina peruana el profesor Oré ha desarrollado bien esta cuestión. Desvalor de acción y desvalor de resultado, puesto que estamos juzgando conductas que se integran por una infracción a la que es objetivamente imputable un resultado, solo que resultado peligro en este caso. No vamos a perder tiempo en hablar del concepto de peligro. Peligro es probabilidad de realización de un mal, o si quieren ustedes, conmoción de las condiciones de seguridad en que se encuentra un determinado bien jurídico. Me parece más importante tener en cuenta que el peligro ha de ser real, lo cual quiere decir que ha de ser en el proceso penal probado, como todos los presupuestos de exigencia de la responsabilidad criminal. Probado. No vale la mera infracción. No es suficiente la probabilidad estadística, porque no estamos en ciencias actuariales o en ciencias matemáticas, ni siquiera en sociología. Estamos ante un juez que examina un caso concreto protagonizado por un autor concreto con unas circunstancias concretas. No puede establecerse la responsabilidad penal por reglas de causalidad general, sino que el peligro ha de ser, insisto, probado y por tanto no cabe el peligro presunto. Aunque vean ustedes que en doctrina penal se ha introducido subrepticiamente bajo la forma de peligro hipotético. Una hipótesis no puede nunca dar lugar a la apreciación de responsabilidad criminal. La responsabilidad criminal y su exigencia se asientan en datos probados, no supuestos. Y una hipótesis es una suposición. Además, el peligro ha de ser, porque lo exige expresamente el artículo 168, inminente y grave. Es decir, probabilidad no abstracta, sino probabilidad próxima de realización o de producción de un resultado grave, no baladí. El peligro de daños triviales o el peligro lejano en el tiempo o en el espacio o en la deducción lógica no es un peligro inminente y no es un peligro grave, siendo así que el 168 exige peligro inminente y grave,
serían conductas atípicas. Y finalmente, no voy a entrar en la polémica sobre si el delito debe ser abstracto, concreto, hipotético, hipotético, abstracto, abstracto, concreto, porque en definitiva es una polémica que no tiene ninguna trascendencia y no interesa para nada, y yo les aconsejaría no perder el tiempo nunca con ella. Además del resultado peligro, en el párrafo primero tenemos el resultado lesión en el párrafo segundo. La lesión, es decir, el resultado lesivo, es decir, la causación de muerte o de lesiones graves, que este es el resultado de lesión, es resultado. No es una agravación, ni es una ley especial con agravación por resultado, como se ha sostenido en doctrina peruana, porque no podemos admitir agravaciones objetivas por el resultado por contrarias al principio de culpabilidad, ni es una condición objetiva de punibilidad, porque ni condiciona solo la pena, ni es objetiva en el sentido de no abarcada por el dolo del sujeto. Es un elemento del tipo que debe ser abarcado por el dolo del sujeto y por tanto da lugar a un delito de resultado clásico y no a la apreciación de una condición objetiva de punibilidad o a una mera agravación. Bien, cambiamos entonces la perspectiva y nos vamos al tipo subjetivo. Y aquí, en doctrina peruana absolutamente mayoritaria, se nos dice que los dos párrafos del artículo 168A son o contienen dos delitos cometidos con dolo directo. Tenemos que empezar a dudarlo, porque hemos dicho que si los dos preceptos contenidos en el párrafo primero y en el segundo nos parecen distintos, lógicamente no podemos hablar de un tipo subjetivo sin hacer distinciones y tenemos que hacerlas. En el párrafo primero está claro que cuando se castiga a quien deliberadamente causa un peligro, estamos en un caso de dolo directo. Lo que vean ustedes que significa virtual inaplicabilidad del precepto, porque si se exige dolo directo y no castigamos las formas doloso eventuales de creación de peligro ni las imprudentes, reservamos el precepto para supuestos de novela, porque es bastante novelesco que alguien pretenda matar a su enemigo haciéndole subir a un andamio sin la debida consistencia. Lo normal es que sean delitos que se cometen en forma imprudente. Y mucho más normal todavía, estadísticamente hablando, que se cometan por culpa ineligendo o culpa invigilando. Y si solo se admite el dolo directo en el párrafo primero, repito, condenamos al precepto a su virtual inaplicación. Es la decisión que ha tomado el legislador peruano y naturalmente no seré yo quien me sienta legitimado para criticarla. En todo caso, dolo directo no significa dolo intensificado. Basta con que el sujeto conozca y quiera la realización de los elementos objetivos del tipo, que en este caso, realización del peligro. Y luego hay que tener en cuenta que la deliberación versa sobre la causación de peligro, no sobre la infracción. La infracción de normas puede ser imprudente o con error vencible del sujeto. El dolo directo solo se exige respecto a la causación de peligro y es compatible, reitero, con la infracción imprudente o con el error vencible. Pero vamos al párrafo segundo, que es más complejo. En el párrafo segundo se nos dice, también generalizadamente digo, que se exige dolo directo. Bueno, dolo directo. Esto nos lleva a una contradicción, porque si el artículo 168, párrafo segundo, castiga la causación de muerte o lesiones graves con dolo directo, con penas de 4 a 8 años en el caso de muerte o de 3 a 6 años de prisión en el caso de lesiones graves, está castigando con menos pena que el delito de homicidio, doloso, incluso con dolo eventual, o que las lesiones graves del artículo 121. Eso es una contradicción importante punitiva, pero también político-criminal, porque vean ustedes que el título preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Decreto de Urgencia 044-2019 tienen como objetivo incrementar la protección también penal, no solo penal, pero también penal,
de la vida y salud de los trabajadores. Y vean ustedes que no podemos ir a interpretaciones que con el objetivo de proteger más apliquen una pena menor, porque eso sería contradictorio. Como sería discriminatorio pretender que matar en la calle con dolo directo o con dolo eventual tiene más pena que matar dentro del establecimiento de trabajo, porque eso significaría una protección absolutamente discriminatoria de la vida según quien fuera su titular, lo cual sería obviamente inconstitucional. Entonces tenemos que ir a interpretaciones alternativas que primero pasarían por la afirmación de posibilidad de lo eventual. Si se castiga a quien infringe normas de prevención en el trabajo, se está castigando a alguien que como mínimo prevé, si lo hace deliberadamente, prevé que causa un peligro, que genera un riesgo, y el riesgo de causación de muerte o el riesgo de causación de lesiones es al menos admisión de la eventualidad de que se produzcan. Por tanto, reitero, me parece que inicialmente habría que entender que el dolo directo no puede ser la única forma, sino que el dolo eventual es en todo caso admisible. Pero me parece que esto tampoco soluciona el dislate punitivo que acabamos de subrayar. Entonces deberíamos ver la posibilidad, que yo entiendo que es la lógica, de entender que el párrafo segundo castiga conductas imprudentes. Claro, esto parece que entra en contradicción con el artículo 12 del Código Penal, que nos dice que solo se castigarán las formas imprudentes cuando expresamente así lo diga la ley. Y el artículo 168A, párrafo segundo, para nada habla de que el delito sea imprudente. Pero el tipo está construido como tipo imprudente. ¿Qué es la imprudencia? Me remito al doctor Meini. La imprudencia crea un riesgo desaprobado cuando se desconoce, pero se exige conocer que concurren los presupuestos objetivos. Claro, eso es la imprudencia. Cuando se pudo prever el resultado. Por tanto, vean ustedes que sería perfectamente compatible entender que este tipo es imprudente con lo que dice el artículo 12, que nos pone en la siguiente tesitura. El sujeto pudo prever, el precepto no dice más. Bueno, ¿pudo prever y previó? Bueno, si previó y actuó, estamos ante un clásico delito doloso de causación de muerte y de causación de lesiones graves que debe ser castigado de acuerdo con el artículo 106 o de acuerdo con el artículo 121. Porque si lo castigamos de acuerdo con el 168 párrafo segundo, lo castigaríamos con pena menor y no hay ninguna razón para favorecer este tipo de delitos. O cabe también que pudo prever y no previó. O previó que podría neutralizar. Culpa inconsciente o culpa consciente no tiene ningún sentido distinguirlas porque no tiene ninguna proyección práctica, pero en definitiva nos llevaría a que quien pudo prever y no previó o previó mal, está actuando imprudentemente. Y eso es lo que castiga el 178 párrafo segundo. Causación imprudente de muerte o de lesiones graves. Político-criminalmente esto es correcto. ¿Por qué? Porque así el 168 segundo castiga la causación imprudente de muerte y de lesiones en el ámbito del trabajo, siendo así que también están castigadas las lesiones y la muerte imprudentes en el ámbito general del artículo 111 y del 124. Lo que está castigado a nivel general debe también estar castigado en el ámbito específico del trabajo. Y luego se recuerda la coherencia punitiva, porque el artículo 168A segundo impone una pena inferior a la del 106, homicidio, o 121, lesiones dolosas. Y es lógico. Un delito imprudente tiene menos pena que un delito doloso. Pero es una pena superior a la de los artículos 111 y 124. Homicidio imprudente o lesiones graves imprudentes. Y esto también es lógico. Esto también es coherente. ¿Por qué? Porque estamos castigando una imprudencia que no es la imprudencia común. Estamos castigando un poquito más que la imprudencia común, porque es una imprudencia que va acompañada por infracción de norma reglamentaria precisamente por parte de quien está específicamente obligado. Bien,
Deberíamos quizá tratar la temática concursal, pero lo vamos a dejar de lado porque el tiempo se nos ha echado encima. Y paso simplemente a modo de epílogo a intentar resumir o al menos sacar alguna conclusión de todo el planteamiento propositivo que se ha hecho. Lo primero, me parece que tenemos que constatar la ineficiencia del artículo 168A. Quizá porque hace atípico el peligro imprudente, siendo así que la creación de peligro imprudente es la forma estadísticamente normal de provocar peligro en el ámbito de la actividad empresarial. Ineficiente quizá porque el legislador peruano no ha tenido claro un proyecto político criminal nunca. Vean ustedes que se reforma esta materia, no este precepto, pero sí esta materia en el 96, en el 97, en 2011, 2014, 2017, 2019. O ineficiencia quizá porque el legislador peruano ha optado por una legislación puramente simbólica. Se atribuye a von Bismarck, al canciller Bismarck, la frase de que las leyes son como las salchichas. Es mejor que no sepamos de qué están hechas. Es posible que no tengamos que saber de qué están hechas, pero el resultado final, reitero, es el de la ineficiencia. Y esto supone traicionar el compromiso penal al que aludíamos inicialmente del Estado social y democrático, que es articular mecanismos penales de tutela eficaz de los derechos de los trabajadores, fundamentalmente de los derechos relacionados con su dignidad, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Y esto en el campo legislativo es un compromiso frustrado. Claro, pero esta no es nuestra responsabilidad, la nuestra es la aplicativa. Y aquí, en el plano aplicativo, tenemos que aceptar pautas, como algunas de las que aquí modestamente se han propuesto, de interpretación dogmática correcta, pero también político-criminalmente correcta. Es decir, pautas de interpretación respetuosas con los principios garantistas emanados de la Constitución, pero funcionales para hacer vivo, para hacer vigente, para hacer aplicable el artículo 168A, a pesar de sus deficiencias estructurales que solo puede corregir el legislador. Porque esto es una condición de tránsito hacia el trabajo decente. Ese concepto acuñado por el primer director general de la OIT, el chileno Juan Somavía, que repito, creó este concepto de trabajo decente para explicar algo tan sencillo como que los derechos humanos no pueden quedar a las puertas del centro de trabajo. Pues bien, muchísimas gracias y pasamos, si quieren ustedes, al debate anunciado. Muchísimas gracias, profesor Terradillos. Estamos un poco con la hora, pero ha suscitado bastante interés su conferencia y bueno, las reflexiones que ha compartido con nosotros sobre su análisis del artículo 168A del Código Penal. He recogido algunas preguntas que creo que podríamos trasladárselas. Una de ellas empezaría por el tema del la protección, ¿no?, del 168 en términos de protege la salud y la vida de los trabajadores, pero que son reconocidos como tales en un ordenamiento laboral, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, con quienes trabajan en situaciones de irregularidad, ejemplo, migrantes que no tienen contratos formalmente establecidos, contratos nulos o existentes para el derecho laboral? ¿Qué pasaría en esos casos? Bien, a mí me parece que la cuestión es bien clara. No podemos llegar a interpretaciones que nos lleven a decir lo contrario de lo que dice el precepto. El precepto quiere proteger la vida y la salud de las personas que trabajan por cuenta ajena. Claro, si no protegemos a los irregulares o a las personas que desde el punto de vista estrictamente laboral están amparadas por contratos nulos o irregulares, estaríamos dejando de proteger a los más vulnerables. En consecuencia, y así el Tribunal Constitucional Español lo ha entendido reiteradamente y pacíficamente, por cierto, maneja ese concepto que yo calificaba de material, integrador y expansivo. Bueno, que lo maneja, yo lo calificaba así, pero así lo califica también el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Es decir, es trabajador todo individuo que está en especiales condiciones de vulnerabilidad.
o si quieren ustedes más, cuyos derechos están en situaciones de vulnerabilidad por el hecho de estar realizando una conducta que otro dirige, otro ordena, otro organiza y en su caso incluso otro retribuye. Que eso esté bendecido por todas las formalidades del derecho laboral o no, a efectos penales es irrelevante. El derecho penal se rige por el principio de realidad. Por tanto, tan trabajador es el regular como el irregular, por mucho que el contrato de uno sea nulo. Pero si me apura usted, a efectos penales sería más trabajador e irregular porque sus derechos están menos defendidos y, por tanto, más necesitados de la intervención jurídico-penal en tutela de los mismos. Perfecto, muchas gracias. Y continuando más con este tema, esta reflexión, voy a trasladarle una pregunta directa del público. Juan Carlos Aguilar nos consulta, ¿no? ¿Cómo se calificaría o cómo se definirían los posibles delitos o infracciones, ¿no? A nivel administrativo, si por condiciones de trabajo la compañía en la que él se desempeña provoca un accidente que involucre a trabajadores de otra compañía y con los cuales no se tiene un tipo de relación laboral? Vamos a ver, si un determinado... Claro, es bastante difícil el que una compañía pueda provocar accidentes en otra compañía si no existe ninguna relación entre ellas, aunque no sea más que la proximidad física. En todo caso, lo que está claro es que la legislación laboral, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se refiere a estos trabajadores, pero también se refiere a los trabajadores de las contratas, subcontratas, cesiones, y en caso de que no, vea usted que el párrafo segundo se refiere incluso a los terceros. La legislación laboral se refiere a quienes estén incluso de visita en los centros de trabajo y el párrafo segundo del 168A se refiere a protección de trabajadores y terceros. Evidentemente, estos terceros entrarían en el ámbito de aplicación y, por tanto, de protección del artículo 168A. Claro, que a mi modo de ver solo entrarían en los casos de causación de muerte y lesiones. La mera puesta en peligro de personas ajenas al organigrama empresarial, incluso empleado en sentido lato, naturalmente quedarían fuera del ámbito de protección. Pero solo afecta el párrafo, insisto, párrafo primero, porque en el segundo, en la medida que protege a los terceros, está claro de que estos trabajadores de que habla nuestro consultante estarían protegidos. Una consulta también bastante similar de Diego García. Él pregunta si en el caso de los trabajadores bajo contratos de locación de servicios, sea como consultorías, por ejemplo, que cumplen labores para una empresa, también estarían inmersos en la protección de normas de seguridad y salud en el trabajo. Sí, porque el artículo 83 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en definitiva, de manera indirecta o de manera inmediata, pero dependen de un empleador principal. Es decir, hay una especie de pirámide fáctica, que puede no tener incluso respaldo jurídico, pero al menos fáctica de distribución de trabajo. Y en consecuencia, el empleador principal nos dice expresamente la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que responde. Por tanto, si esta norma laboral crea la obligación, la infracción de la obligación daría lugar a la apreciación del elemento normativo, que es el primer elemento del comportamiento objetivo del artículo 168A. Muchas gracias, profesor. Entendemos que ya usted ya está pasada la medianoche, ya es 28 de abril, pero quisiéramos hacerle una última pregunta, si me lo permite, y que es Pero yo de... estoy a disposición de ustedes, de modo que ahí sigan ustedes. Excelente. Este es de especial interés para trabajadoras mujeres, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de las conductas de hostigamiento o acoso laboral? ¿No? ¿Pueden llegar a ser castigadas bajo el ámbito del artículo 168A como delitos contra las condiciones de seguridad en el trabajo? Sí, vamos a ver. A mí me parece que en el ordenamiento penal peruano las conductas de acoso laboral pueden dar lugar a este resultado de menor entidad que está contemplado expresamente en el artículo 151 del Código Penal, es decir, las típicas conductas de mobbing,
irían al 151. Pero cuando por su entidad no solo fueran constitutivas de acoso, sino que, cosa que se da en la práctica lo más frecuente, pueden poner en peligro la salud psíquica, el equilibrio psíquico de la víctima, estamos ante un caso clarísimo de aplicabilidad del artículo 168 en su párrafo primero. En definitiva, repito, son conductas de acoso que cuando quedan en una lesividad mínima son las contempladas en el artículo 151. Pero si efectivamente ponen en peligro con carácter grave el equilibrio psíquico de la mujer en la medida que esté salud psíquica, artículos 121 y 124 del Código Penal, están equiparados a los daños de carácter físico, naturalmente podrían entrar en el artículo 168. Y además vea usted que como estas conductas de acoso habitualmente no se dan de persona a persona, sino de persona a personas, a un colectivo, fundamentalmente colectivo femenino, pero también colectivo de determinada cualificación profesional, situación de dependencia, vulnerabilidad, etcétera, es posible apreciar situaciones de concurso, lesiones psíquicas producidas por el móvil contra determinadas personas que darían lugar a un delito de lesiones de carácter psíquico, que están bien explicadas en el Código Penal peruano, y a la vez en concurso con puesta en peligro de la salud psíquica o el equilibrio psíquico de una colectividad puesta en peligro que no se ha concretado en lesión. Eso iría por el 168 primero y el otro iría como delitos clásicos de lesiones. Muchas gracias. Hay una última pregunta que me gustaría, a la luz de este caso que nos expone Jennifer Landeo, tal vez nos dé una apreciación respecto a qué podría ser más estratégico en casos como los que ella expone, ir al derecho penal, al 168A, o tal vez verlo desde la vía del derecho administrativo sancionador, la Ley General de Inspección del Trabajo. El caso que ella expone es que qué sucede cuando el trabajador se encuentra desempeñando sus funciones y, bueno, en el contexto actual se infecta con el COVID-19 y entre otras razones es porque no se han cumplido los protocolos de aislamiento poniendo en peligro al trabajador. Entonces, ¿sería factible una denuncia penal en este caso? Y versus, ¿no?, acudir también al derecho administrativo sancionador. ¿Cuáles serían sus reflexiones en este tipo de casos que están siendo bastante frecuentes en el contexto actual? Yo le doy la respuesta que da el derecho positivo, es decir, evidentemente, en estos casos pareciera que hay un concurso normativo. Se dan los supuestos de la infracción administrativa y se dan los supuestos de al menos puesta en peligro del artículo 168 primero, 168A primero del Código Penal. Y bueno, me parece que es la ley general de procedimiento administrativo, creo que es el nombre, pero también el Código Procesal Penal nos da la solución. Primero, preferencia del orden jurisdiccional penal. Es decir, si el hecho reviste los caracteres de delito, la propia autoridad administrativa es la que tiene que pasar el tanto de culpa al Ministerio Fiscal y en su caso, a la Judicatura. Procedimiento, que creo que es lo que se pregunta, ¿qué puedo yo hacer como afectado? ¿Qué puedo hacer como defensor de los intereses del afectado? Pues naturalmente se puede acudir directamente al orden jurisdiccional penal. Efectivamente, si vamos además amparados ya con un acta de infracción de la ley de la Inspección del Trabajo, pues naturalmente tenemos un elemento indiciario importante. Pero vean ustedes que en todo caso no se trata de elegir entre una sanción u otra, sino que es que hay que ir a la más contundente, que es además la que impone el derecho. Es decir, no podemos decir que donde hay delito, no hay delito y lo dejamos por voluntad de las partes en infracción administrativa, no. Es la propia autoridad administrativa la que tiene que ir al Ministerio Fiscal. Por tanto, aplicación siempre que se den los supuestos, y en estos casos de COVID se dan siempre, en estos casos de pandemia se dan siempre, supuesto el artículo 168A. Si además, repito, vamos con el máximo arsenal probatorio, parece lo aconsejable. Pero parece lo aconsejable acudir a la Inspección de Trabajo, porque si vamos con un acta de infracción, algo habremos ganado ya, al menos a nivel de creación de indicios. Claro, no es la situación previa al decreto 044 de 2019 que era necesario el emplazamiento por parte de la autoridad laboral. Ahora eso no lo necesitamos, por tanto,
no lo necesitamos, pero naturalmente tiene que ser de utilidad. Además, es necesario acudir primero a la inspección de trabajo, porque en definitiva, eso es poner en marcha un mecanismo investigador que no solo va a servir para reforzar las posibilidades acusatorias de nuestro caso concreto, sino, digamos, para sanear todo el ambiente de seguridad, chequear todo el ambiente de seguridad que puede existir en la empresa, que me parece que es una protección colectiva que, al menos desde la perspectiva sindical, debe ser absolutamente prioritaria. Bueno, muchísimas gracias, profesor Juan Terradillo. Siempre es un gusto tenerlo en el Perú, aunque sea a través del auditorio virtual. No, hay que ir, hay que ir. Sí, lo esperamos ya cuando todo esto, bueno, llegue a su fin. Esperemos que pronto. Será realmente un gusto recibirlo en el Ministerio de Justicia, a nivel de la academia, universitarios, y les deseamos lo mejor de los éxitos y muchas gracias a todo el público que nos ha acompañado, a las 400 personas que están ahora en audiencia y que han compartido también sus preguntas, inquietudes. Muchas gracias por seguirnos cada martes. Y a usted, profesor, gracias por estar con nosotros pasada las medianoche en España y con tantas importantes reflexiones. Muy bien. Chao, gracias. Gracias a todos.